Hola amigos, bienvenidos a Ranking 10. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy polémico. Vamos a hablar de los 10 asesinos más despiadados de la historia, del carnicero de Milwaukee, del caníbal de Rotemburgo, del poeta maldito, de la doncella de la muerte, de muchos y otros criminales que mataron a sus víctimas con una violencia inusitada, abusando sexualmente de ellas antes y hasta después de muertos, e incluso practicando el canibalismo con ellas. Sí, vamos a hablar de los 10 criminales más despiadados de la historia. Esto es Ranking 10. 10. El carnicero de Rostov. Su primer asesinato lo cometió en 1978 cuando Andrei Romanovich Chikatilo tenía 42 años. Era miope, muy introvertido e impotente. Le gustaban las niñas de 8 a 12 años. Sus crímenes los realizaba en estaciones de buses y camiones y mataba porque el hacerlo le producía placer sexual. En total asesinó a 52 niños y mujeres entre 1978 y 1990 en la zona sur de la Unión Soviética. «Soy un error de la naturaleza», dijo al ser capturado. Murió ejecutado en 1994 a los 57 años. 9. El monstruo de los Andes. Pedro Alonso López nació en Tolima, Colombia, en 1948. No tuvo padre. Su madre se dedicaba a la prostitución y tenía 12 hermanos. Lo botaron de la casa a los 8 años cuando su madre lo encontró violando a una de sus hermanas menores. En la calle abusaron sexualmente de él y se convirtió en ladrón. En 1969, a los 21 años, fue detenido y en prisión asesinó a 3 internos. A los 30 años fue liberado. Viajó al Perú y asesinó a casi un centenar de mujeres peruanas que encontraba en lugares remotos y desolados. Como no se encontraron pruebas definitivas, viajó al Ecuador y tras asesinar a otras 5 mujeres, la policía lo detuvo cuando trataba de secuestrar a una niña de 12 años. En su confesión aseguró que a todas sus víctimas las violó antes de estrangularlas, mirándolas a los ojos. 8. El camionero asesino. Volker Eckert nació en 1959 en la entonces República Democrática Alemana. Se volvió un criminal cuando era adolescente a los 15 años, matando a una compañera del colegio. Al salir en libertad se convirtió en camionero y empezó a trabajar por las carreteras de Europa. En el 2006 fue detenido y confesó haber asesinado a 5 prostitutas francesas y españolas. Se suicidó en prisión en el 2007 a los 48 años de edad. 7. El surcoreano psicópata. Cho Seung-hui era un aplicado estudiante en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, en Estados Unidos, que en el 2013 escribía poemas, cuentos y obras de teatro en las que siempre narraba historias criminales. Era autista, tenía un comportamiento errático y alguna vez confesó que quería suicidarse. Compró armas en una tienda y el 16 de abril del 2007 asesinó a 2 alumnos que vivían internados en la Virginia Tech. Cruzó el campus universitario y fue al edificio de ingeniería. Allí entró a un aula y empezó a disparar. En total, antes de suicidarse, mató a 32 personas, entre ellos el estudiante peruano Daniel Pérez. La masacre es considerada el peor ataque a una universidad en la historia de los Estados Unidos. 6. El carnicero de Milwaukee. Jeffrey Dahmer nació en 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, pero pasó a la historia más tristemente célebre de su país simplemente como el carnicero de Milwaukee, tras haber asesinado a 17 personas entre 1978 y 1991. De niño no fue maltratado y tuvo una infancia aparentemente normal, pero el infierno lo vivía por dentro. Comenzó a los 10 años matando animales y descuartizándolos, pero al cumplir los 18 decidió ir aún más allá. Desde julio del 78 paraba a chicos que hacían autostop en la carretera y tenía relaciones sexuales con ellos, y después los descuartizaba y practicaba la necrofilia. Incluso llegó al extremo de comerse a algunos de ellos. Una torpeza de Dahmer permitió que una de sus víctimas escapara y tras advertir a la policía descubrieron que en su departamento tenía restos humanos, fotos de cadáveres y una cabeza en el refrigerador. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, absurdos de la legislación norteamericana, y a los 34 años fue asesinado en una prisión de Milwaukee en medio de una pelea entre 3 internos.
5. Los dementes de Columbine. Eric Harris y Dylan Klebold nacieron en 1981. Desde que ingresaron a la escuela de Columbine sufrieron de bullying de parte de sus compañeros que abusaban de ellos con violencia, maltratos y burlas, como por ejemplo lanzarles excremento en el recreo. Poco a poco ambos pensaron en la mejor manera de vengarse y a través de internet aprendieron a hacer bombas caseras. Incluso en una clase de psicología, Eric contó que soñaba que una mañana entraba a la clase, mataba a sus compañeros y destruía la escuela. Nadie le hizo caso. El 20 de abril del 99 ambos convirtieron en realidad sus sueños de venganza. Dispararon en la cafetería y en la biblioteca y mataron a 12 alumnos y un profesor y hubo una veintena de heridos. Luego ambos se suicidaron disparándose en la cabeza. Michael Moore hizo un documental sobre esta historia que fue premiado alrededor del mundo. 4. La doncella de la muerte. Ella es conocida como el monstruo de Rochester o la doncella de la muerte. En solo un año, entre noviembre del 89 y noviembre del 90, Aileen Wuornos asesinó a 7 hombres. Su historia fue llevada al cine en el 2013 y protagonizada por Charlize Theron, que ganó un Oscar a Mejor Actriz por ese papel. Fue condenada a muerte 6 veces y dijo que los mató porque abusaron de ella cuando trabajaba como prostituta y porque se lo merecían. Finalmente dijo que si la iban a condenar a cadena perpetua, mejor que le ejecutaran para así no malgastar el dinero de los contribuyentes. Bueno, así se hizo. En octubre del 2002 fue ejecutada con una inyección letal. 3. El poeta maldito. El austriaco Jack Unterweger cometió su primer crimen en 1974. Ahorcó a una prostituta de 12 años de edad con uno de sus pasadores. Fue condenado a cadena perpetua y en prisión se dedicó a escribir novelas, poemas y obras de teatro. Periodistas y hasta una premio Nobel apelaron por su libertad y fue excarcelado en 1990. Durante mucho tiempo fue un símbolo de la rehabilitación, pero poco tiempo después volvieron a aparecer cuerpos de prostitutas ahorcados con pasadores en Viena y Los Ángeles, lugares en los que Unterweger había estado. Fue procesado por sospechoso y condenado a cadena perpetua. Ironías del destino. El mismo día que fue sentenciado se ahorcó en su celda con uno de sus pasadores. A hierro mató y a hierro murió. 2. El caníbal de Rotemburgo. Armin Meiwes nació en diciembre de 1961 en Alemania y tuvo una infancia muy difícil. Descubrió que era homosexual en su adolescencia y ya de joven ingresó al ejército alemán. Se interesó en la historia del canibalismo y tras la muerte de su madre comenzó a ver en internet videos sobre torturas y descuartizamientos. En la web empezó a buscar a alguien a quien le gustara ser comido por otro ser humano y aunque parezca increíble lo encontró. Su historia ha sido llevada al cine y su caso ha sido estudiado alrededor del mundo por miles de personas interesadas en el tema. Hoy Meiwes está en prisión, condenado simplemente a cadena perpetua. 1. La bestia de Colombia. Luis Alfredo Garavito es llamado la bestia de Colombia por haber cometido delitos de homicidio, violación, secuestro y abuso sexual. Sus condenas suman 1.853 años de prisión, pero es evidentemente un contrasentido ya que el sistema judicial colombiano impide que una persona esté más de 40 años en la cárcel. Él ha asegurado que nunca abusó sexualmente de las personas que asesinó, que solo siguió órdenes del diablo y que más bien al salir en libertad piensa postular al Congreso de su país. Gracias por vernos y no te olvides de darle like al video, de compartirlo con tus amigos, de suscribirte a nuestro canal y por último, de seguirnos en las redes sociales. Soy Álamo Pérez Luna y esto fue Ranking 10.